de los alimentos, pues nos vence el sueño. A ver, vamos a hacer un ejercicio, hermanos. Dos voluntarios, nada más, dos nada más. Ya, bien, gracias. Hermano Daniel, ¿cuál fue el título de la lección del día de hoy? Muy bien, hermano, de la teoría a la práctica. Y mi hermano Javier, ¿cómo se llamó el tema de nuestro hermano Horacio? ¿De matrimonio? No, sí hubo mucho de eso, pero fue un título incluso muy hermoso el título. ¿El amor qué? Muy bien, hermanos. El tema del día de hoy se llama ¿el que es santo? Santifíquese qué. Y entonces tiene muchos conectores con lo que se vio, con lo que hemos visto el día de hoy. Y el día de ayer también escuchábamos una información de nuestro hermano obrero Serradel, también en la tarde, y seguramente aquí en Maravillas también escucharon un tema el día de ayer. Entonces, hermanos, somos bendecidos por escuchar palabra de Dios. Yo pienso, sin temor a equivocarme, quien está en el pueblo de Dios y en algún momento se queda sin escuchar un mensaje en el día de reposo, ya siente algo en su corazón, por la situación que sea. Ya no es igual, ya no es la manera de vivir que tenemos nosotros. Esto es nuestra vida, hermanos. Escuchar palabra de Dios, cantarle a Dios, estar reunidos, esta es nuestra manera de vivir, es parte de nuestra manera de vivir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Cansados? ¿Con sueño? Con gozo, hermanos, con alegría, porque se ha escuchado y se dice mucho que nadie de nosotros está seguro de que pueda escuchar nuevamente tantos mensajes por parte de nuestro Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque quiero que me preste atención con todos sus sentidos. Es temprano todavía, tenemos mucho tiempo para aprovechar el día, para llegar a otras actividades, pero sí tiene que poner de su máximo esfuerzo, usted tiene que poner de su máximo esfuerzo. ¿Sí? ¿Sí quiere hacerlo? Pues qué bueno, hermano, lo felicito y me da mucho gusto también. ¿Y por qué el título del tema? El que es santo, santifíquese más. Hace 15 días escuchaba a quien predicaba que citó esta parte. ¿Usted sabe en qué porción de la Escritura se encuentra? ¿Quién me puede decir en qué porción de la Escritura se encuentra? Fuerte. ¿Qué capítulo? Se va a acordar, se va a ir acordando. Se encuentra en el último capítulo de la Escritura, el 22:11, y usted se lo sabe. Y cuando yo y usted medita, cuando lee la Escritura y concluye esta parte de Apocalipsis 22, hay un mensaje muy claro ahí, pero muy, muy claro. ¿Cuál es? La segunda venida ¿de quién? Usted lo va a recordar y lo va a ver. Y en ese mensaje que da en Apocalipsis 22, capítulo 7 en adelante, y también concluye muy hermoso el último versículo de la Escritura, habla de la venida, de la segunda venida del Señor. Y la exhortación que hace para cada uno de nosotros en el versículo 11 es esta. Habla de dos tipos de personas, ¿se acuerda? Dice que el que es ¿qué? Injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que practica la justicia, que todavía lo haga. Y el que es santo, yo veo entonces en el título, véalo, medítelo, hermano, porque es una frase que muchos predicadores ocupamos y usamos con buen sentido. Pero hoy quiero que usted medite mucho en estas palabras. El que es santo, ¿quién es santo? Todos tienen que alzar su mano, hermanos, perdón, pero todos tienen que alzar su mano. ¿Quién es santo? Ya estamos aquí, ya vivimos, ya hemos sido parte de ese grupo de personas que ahora lo podemos confirmar. Bueno, hermano, ¿qué cree? Que el versículo dice que el que es santo, santifíquese más. Entonces, nuestra santidad que tenemos ahorita, ¿nos alcanza para aceptar, para recibir al Señor? Ahí ya podemos pensar.
porque el Señor hace esa exhortación. Tú ya eres santo, permítame estas palabras, tú ya estás aquí, tú ya eres santo, pero tienes que ser santo todavía más. Y le habla, en el capítulo 22, le está hablando a personas que ya conocen, que ya escudriñaron, que ya tuvieron el conocimiento, y que les dice, hay dos tipos de personas entonces de los que ya me conocen, y hace mención de lo que usted también decía, recuérdelo, y entonces deja ver que Dios en su, permítame decirlo así, hermanos ministros, hermanos de ministerio, en su última exhortación que hace en la Escritura, se dirige a un grupo de personas que lo conoce y les puede decir esto: si eres inmundo, si estás en injusticia, hazlo más todavía, pero tú que eres santo, todavía te falta, no te alcanza lo que tienes ahorita. Alguna vez un hermano ministro nos hizo una pregunta: alce su mano o levántese quien ya está en una posición como el apóstol Pablo dijo alguna ocasión. Solamente resta esto: nadie se paró, hermanos, nadie se paró, y qué bueno, porque eso quiere decir que estamos ya en el camino, pero que todavía nos falta alcanzar esa santidad que pide Dios. Bien, hermanos, como introducción, avanzamos. ¿Puedo tener control yo? ¿Hacia dónde apunto? ¿Hacia acá? Bien, objetivo. Voy a hacer preguntas porque quiero que no se duerma, que no se me descanse. Alce su mano quien es ya bautizado. La mayoría, hermanos. La mayoría, y muchos de los que hoy están aquí ya lo tienen en su mente, porque están aquí. Entonces ya es breve lo que les falta, y en algún momento igual alguien les va a hacer esta pregunta, y entonces ustedes van a formar parte de ese grupo de personas que ya podemos confirmar lo siguiente: confirmar que la santidad es el objetivo de ¿qué? De nuestra redención. La santidad es el objetivo de nuestra nueva creación. Nacemos de nuevo para que podamos crecer ¿en qué? En semejanza, en santidad. Nacemos de nuevo, hermanos. Usted y yo, cuando fuimos adoctrinados acerca del bautismo, usted escuchó estas palabras, la Escritura así lo menciona: aquí vamos a nacer de nuevo. ¿Para qué? Para ser semejantes a Cristo. No nacemos para ser semejantes a alguien más. Entonces usted y yo tenemos que confirmar en esta tarde que la santidad es el objetivo de mi salvación, de mi redención, de mi nueva creación. ¿Es importante la santidad, hermanos? Seguramente usted trae a la mente versículos, muchos versículos de los apóstoles que decían que así enseñaban. Yo leo las cartas a los de Efesios, a los de Corinto, a los de Gálatas, a los de Tesalónica, les enseñan la parte importante que es vivir en santidad. Y para nosotros es igual, sumamente importante. Es el objetivo, hermanos, allá arriba, aquí abajo, aquí enfrente, lo tenemos que lograr. Nuestro hermano pedía en oración que fuéramos sellados por su Espíritu, y así lo creemos. Hermanos, quizás les voy a robar 50 minutos. Bueno, no se dice robar, ¿verdad? Porque nosotros no robamos. No les voy a robar, les voy a pedir que presten su atención a la porción de la Escritura. Yo solamente soy el vocero en esta ocasión, pero la Escritura la vamos a meditar todos y vamos a recordar muchos versículos que usted y yo conocemos. Cada 8 días se nos dan versículos que conocemos, ¿sí? No hay nuevos versículos. Los recordamos, quizá con otra connotación también que se le puede dar, pero los escuchamos y los recordamos. ¿Sí, mis hermanos? Bien, introducción. Tengo una introducción para ustedes. Fíjense, la santificación no se trata solamente de tener un cúmulo de conocimientos. Por eso digo que hay muchos conectores a lo que vimos hoy, de la teoría a la práctica, y que el amor cubre todas esas faltas. No se trata de tener mucho conocimiento, mucho aprendizaje, que yo tenga mucha capacidad de retención, de memorizar, ni de una determinada forma externa de vestir o de lucir, sino de algo que está en rojo, mucho más profundo. La santidad es mucho más interno, más intrínseco, más adentro, por lo cual la apariencia no es suficiente. Si es necesaria la apariencia, claro que sí.
los hijos de Dios somos enseñados en que la apariencia de nosotros como varones y como hijas sí tiene que demostrar, manifestar algo de lo que también está escrito, pero no es suficiente, hermanos. La santidad va mucho más allá. Apocalipsis 22:11, lo voy a leer como dice en la escritura: el que es injusto, sea injusto todavía; el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. O sea que usted y yo nos tenemos que santificar más todavía. ¿Cuándo? Hoy nos vamos a santificar más. Mañana me voy a santificar más. Si Dios me da la vida en 2, 3 días, voy a santificarme más. Se escucha bien fácil y se escucha bonito. Incluso si usted lo analiza, se escucha muy bien. Tengo que ser santo. Esposa, tienes que ser santa. Hijo, tienes que ser así. Pero decíamos hoy, ¿cuánto trabajo cuesta pasar de la teoría a la práctica? Y alguien me hizo alguna vez esta pregunta: ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? ¿Cómo se pasa, hermanos? Se va a reír. Practicando. De la teoría a la práctica se hace practicando. Es muy fácil la respuesta también, pero ejecutarla, hermanos, ahí está todo el asunto. Bien, como introducción decíamos que es esta parte. Tenemos el contenido, son 3 puntos y una conclusión. Es importante que yo medite con usted y que lo haga recordar por qué para vivir en santidad no tenemos que perder de vista el llamamiento de Dios. En algún momento yo lo pensaba, que muchos de los que fuimos llamados a cierta edad, quizá valorábamos más de los que son nacidos. Pero conforme fui aprendiendo, me di cuenta que los dos tenemos la grata bendición, de los que son nacidos y de los que son convertidos, de los que son llamados después de un tiempo. Pero nunca lo tiene que perder de vista. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque el que es nacido en la iglesia de Dios, llega un momento, un tiempo, en que es el llamado. ¿Sí se entiende? Aunque haya nacido en la iglesia, llega el momento en que es llamado por Dios. De una manera diferente, sí, claro, de una manera diferente, pero es llamado. La santidad es visible en los hijos de Dios. La santidad es visible en nosotros. Por tus frutos, por nuestros frutos nos conocen. Por lo que yo manifiesto en casa me conocen. Por lo que yo hago en mi trabajo me conocen. Dicen que hay 2 cosas que no se pueden ocultar. ¿Sí sabe cuáles son? El dinero, ¿alguien dijo? El dinero no se puede ocultar. Y otra cosa también bien importante, la educación. Son visibles y nosotros no nos mueve el dinero. La educación es parte de un estilo de vida de los hijos de Dios y la santidad es la que sí se mira en nosotros. ¿Cuándo? En todo, hermanos, hasta para dormir. Así, hermanos, hasta para dormir, para comer, para vestir, para hablar. Ahí es visible la santidad. Y por último, ¿qué actitud tenemos actualmente? La Escritura habla de actitud. ¿Qué actitud yo tengo en este aspecto, en la parte espiritual? ¿Cuáles son mis actos diarios? ¿Qué actitud demuestro? ¿Qué actitud me demuestro a mí? Porque puedo demostrar algo que no tengo. Sí lo puedo hacer, ¿eh? Se le llama en la Escritura, como el Señor Jesucristo les decía, hipócritas. Puedo fingir. ¿Qué actitud me demuestro a mí? Y por consecuencia, pues a los demás. Y por supuesto tendríamos una conclusión que yo traigo escrita, pero seguramente que usted también hoy va a reflexionar y recordar y recapacitar. ¿Sí, hermano? Bien. Vamos a pasar al punto número 1 y le voy a pedir que busquen las porciones de la Escritura. Si las apunta, veo a muchos hermanos que lo apuntan, es un muy buen ejercicio. En otro momento le voy a pedir que cambie de posición para que también usted descanse un poquito. Y vamos a empezar.
el inciso A del primer punto. Somos elegidos, hermanos. Y esta parte de elegidos nunca la tenemos que perder de vista. Si la perdemos de vista que somos elegidos, menospreciamos el llamamiento de Dios. Romanos 8:29. Voy a dar lectura, usted búsquelo. Dice así: porque a los que antes conoció también predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de Dios. Subraye imagen de Dios, o recuerde esto porque es importante. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, porque a los que antes conoció. Y entonces empieza a surgir algo en mi vida, en mi ser, en mi interior. Y qué bonito es cuando yo le digo al hermano Víctor y a la hermana Ivonne: hermanos, ustedes llegaron en el tiempo que Dios determinó, pero ¿qué creen? Que Dios ya sabía de Víctor. Y eso cuesta trabajo luego decir sí. Y de la hermana Ivonne también sabía Dios. Aquí usted lo está confirmando a los que antes, fíjese, a los que antes de nacer. Y eso empieza a generar algo a mí. Estamos en el punto del llamado de Dios. ¿Por qué me llama Dios? ¿Por qué yo estoy aquí, hermanos? ¿Por qué yo estoy aquí? Todos tenemos que hacernos esa pregunta. ¿No está mi hijo? Alguna vez, no tiene mucho tiempo, que me hizo una pregunta así: ¿cómo fue que llegué yo aquí? En un plan de que estaba asimilando lo que estaba haciendo ya en la iglesia. Y me dice: ¿cómo fue que llegué yo aquí? Porque Dios ya te había predestinado. Porque antes de que tú empezaras a trabajar en la obra, a conocer, Dios ya sabía que Él y que cada uno de nosotros iba a ejercer una labor. Yo también me he hecho esta pregunta, hermanos: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo hoy en este año 2022 yo estoy aquí hablando con un grupo de personas que tiene temor a Dios y que tenemos una esperanza y que le conocemos? Y me pregunto: ¿cómo llegué aquí? Por esto, hermanos, porque Dios ya me había elegido, y así fue con cada uno de nosotros. Por eso que es sumamente importante nunca olvidar que Dios me predestinó. De ahí en adelante es otra enseñanza, es otra cosa, pero esto no lo tengo que perder. Inciso B: somos llamados ¿para qué? Busque esta lectura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, dice: porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. También es para usted. También nunca tiene que olvidarlo, que no fue llamado, hermanos, para inmundicia. ¿Qué incoherencias podríamos pensar? ¿Que Dios me llame para que sea inmundo? No. Fíjese, qué hermoso. Por eso el llamamiento es importante nunca olvidarlo. Yo ni imaginaba que en algún momento iba a estar aquí y que me iba a llamar para vivir en santificación, para ser santo. ¿Qué es santo, hermanos? Excelente, todos lo sabemos. Santo es porque no dije yo qué significaba, pero usted lo sabe, usted lo conoce. Es algo o alguien que se aparta para un bien. ¿Para quién? Para Dios, hermanos. Dios es todo, Dios es nuestra vida. Y en ese apartamiento que nos hace a cada uno de nosotros, nos llama para que seamos ¿qué? Santos, para que vivamos en santificación, para que estemos apartados. Santificación es un estilo de vida, es una armonía con Dios de manera constante y por consecuencia con todos los demás. Dice la porción de la Escritura, usted lo sabe: amarás a Dios sobre todas las cosas y también ¿a quién? A tu prójimo. Eso es todo, hermanos. Para eso nos llamó Dios. Somos, y Hebreos 12, 14. Así dice el versículo. Todos se lo saben aquí. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual ¿qué? Hermanos, algo que nos dicen mucho y que se nos enseña mucho: la paz y la santidad.
Hermanos, si no somos santos, así de fácil, ¿no vamos a ver qué? Pues no vamos a ver al Señor. Por eso hace mucho sentido lo que Dios nos exhorta en Apocalipsis, que ya estamos en el camino de santidad, pero que no lo dejemos de hacer, porque esa última exhortación, esa última enseñanza, yo la veo así, es acerca de la venida, que todos lo esperamos. También me emociona mucho escuchar a un predicador aquí, que dijo el hermano ministro, sí fue el hermano ministro, yo ya quiero que el Señor venga. ¿Se acuerda? Alguien lo dijo aquí apenas, el hermano Rubén. Y yo dije, yo también. Y muchos, dice hermano, todos. Pero puede ser que no todos, hermanos. Puede ser que alguien ya esté bien preparado, hermanos, porque también sería difícil no aceptarlo, que hoy en fecha hay hermanos que dicen, yo ya estoy preparado para recibir al Señor. Sí, hermanos, sí lo hay. Y es aquí, y es en otro lugar. Así como Pablo lo dijo, nosotros también pueden expresar. Por eso me emociona mucho cuando alguien dice, yo ya quiero que venga, y que se transmita y que se diga sabedor de lo que significa. ¿Todos lo podemos decir ya? Mire, yo pensé alguna vez, todavía falta que alguien acepte al Señor. A mí me gustaría en lo particular que alguien que estoy pensando ahorita, que acepte al Señor. Y entonces sí puedo decir, ya que venga. Y todos nosotros pensamos en alguien, seguramente todos, porque esa es la vida, eso es lo que es. Bien, vamos a otro punto. Somos criados en santidad. Ayúdeme, alguien, un varón, Efesios 4, 22 al 24. Adelante, hermano, fuerte, por favor. Amén. Somos criados en santidad, somos criados conforme a Dios, como a justicia y conforme a dice una palabra que no sé si usted ha meditado, ¿santidad de qué? Santidad de verdad. Hoy también escuché a mi hermano ministro Martín que decía, los verdaderos hijos de Dios. Entonces, hermanos, estoy aprendiendo también con usted. En Apocalipsis 11 se refiere a los que no son verdaderos hijos de Dios, a los que les dice de la otra parte, de la parte inicial, que sigan así. Y también aplica para nosotros. Quizá muchos de nosotros pudiéramos todavía tener algo que nos puede impedir dar esos pasos de crecimiento, de estar solamente en la teoría y no pasar a la práctica. Pero por eso, hermanos, hoy tenemos la oportunidad de decir, entonces, ¿qué es la santidad de verdad? ¿Sí me entiende? Porque todos decimos somos hijos de Dios, pero hoy el hermano ministro dijo un adjetivo más fuerte, los verdaderos hijos de Dios. Y entonces yo ya puedo también pensar en la verdadera santidad, que es justicia y que es estar totalmente apartado en esa verdad. Ocuparme, procurarlo hacer. Me tengo que preparar, sí me tengo que preparar. A nosotros se nos invitó, se nos exhortó a que nos aprendiéramos los puntos de fe. Mi hermano se sabe todos los puntos de fe. Si usted le dice uno, se lo va a saber. Mi hermano obrero Edgar también. Si le dice, dime cuál es el punto de fe, el 30 y tanto, se lo va a decir. Porque se nos invitó de buena manera a que los tengamos, pero no solamente memorizarlos. Yo cuando lo hice, me di también mi espacio, un pizarrón, los grabé, me dormía con ellos escuchándolos antes de dormir, para ejercitarlos y así. Y en algún momento dije, voy a estar preparado cuando llegue a una congregación que me digan, hermano, ¿nos quiere dar un tema? Pues voy a decir, pues tengo los puntos de fe, ¿verdad? O sea, sirve, pero no basta el cúmulo de conocimientos. Recuerde lo que le ponía yo en la introducción. El cúmulo de conocimiento, la teoría es fácil. Entonces, ¿por qué la práctica tendría que ser más difícil? Porque allá responde usted.
porque ahí usted ya sabe por qué. He visto que muchos tienen capacidad buena para aprenderse los versículos de memoria, muchos, pero solamente aprenderlos, no, vivirlos. Somos creados en santidad y eso también es parte del llamamiento que no se debe de olvidar. Somos gobernados por el Espíritu Santo. ¿Qué decimos? Amén. Somos gobernados por el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, es una bendición que un varón de 50 años, hablando de mí, que yo tenga compañeros, dificultades en mi trabajo y que pueda estar pensando que Dios me va a ayudar en lo que se presente en mi vida, porque soy gobernado por el Espíritu de Dios. No voy a generar incertidumbre en mi corazón, en mi interior, de una experiencia, de una situación que puedo vivir en la cual la carne se duele, se entristece, se agobia, muchas cosas pueden pasar, pero cuando digo, pues yo tengo que enfrentar esa situación y la voy a librar porque Dios gobierna mi corazón. Hermanos, eso también es empoderamiento en los hijos de Dios. El llamamiento es un empoderamiento día a día. Fui llamado para ser semejante a Cristo, fui llamado para ser semejante a Dios, para vivir conforme a lo que Él ya marcó en mi vida, en mi camino. Entonces, nunca tengo que perder de vista, hermanos, el llamamiento de Dios. Si lo pierdo de vista, no puedo pasar a lo demás. ¿Sí se entiende, hermanos? Estoy aquí porque Dios quiere que esté aquí. Dios me sigue llamando, sí. Hay un llamamiento que nace de Dios y que lo hace un inicio cuando surge el ¿qué? El primer amor. ¿Se acuerda? Levante su mano, ¿quién se acuerda de su primer amor? Todos nos acordamos del primer amor, vivimos en el primer amor. Recuerdo que con qué pasión escuchábamos cuando se hablaba de Cristo, cómo murió, y cuando nosotros también lo queríamos transmitir, ese era el primer amor. Pero en Hebreos 6 dice, ¿cómo tiene que ser el proceso? Adoctrinados, bautizados, viendo todas esas cosas. Y entonces vamos pasando, pero nunca se tiene que perder de vista los cimientos, las cosas que son relevantes, importantes, porque si las pierdo de vista, puede suceder algo. Segunda de Corintios 3:16, voy a dar lectura. Dice así, mas cuando se convirtieren al Señor, el velo se quitará. 17, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Nosotros somos libres, hermanos. Somos felices, estamos contentos, estamos en paz, tan solo por el hecho de que el Espíritu Santo mora en mí. Eso ya genera en mi interior ese crecimiento, esa estabilidad emocional, esa estabilidad espiritual, al saber reconocer que yo tuve la bendición de escucharle, de aceptarle y de llevar ese proceso de crecimiento. Terminamos el primer punto. Recuerde bien esta parte. El llamado de Dios, con el llamado de Dios somos elegidos, somos llamados, somos creados, somos gobernados por el Espíritu Santo. Algo muy importante, ¿sí? Vamos a pasar al punto número 2. Dice aquí, la santidad es visible en los hijos de Dios, en sus cuerpos. Una hermana que me ayude con esta cita de Romanos, porque en sus cuerpos la santidad es visible en todo, decíamos, pero vamos a ver qué dice la Escritura acerca de eso. Romanos 6, 12, 13 y el 19, una hermana igual con voz fuerte, y le ayudamos con el micrófono, si se puede, hermana Mara, adelante. 12:13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado por instrumento de iniquidad. Antes, presentaos a Dios como vivos de los muertos, y vuestros miembros a Dios por instrumentos de justicia. El 19. 19. Humana cosa digo, por la flaqueza de vuestra carne, que como para iniquidad presentéis vuestros miembros a servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santidad presentéis vuestros miembros a servir a la justicia. Amén. Amén. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Cuál es el cuerpo mortal? Pues hermanos, este es nuestro cuerpo mortal. Que no reine el pecado en este ser.
Y en el versículo 19 dice, si antes éramos así, si nos prestábamos para hacer ciertas actividades, ciertas cosas, dice, ahora ya no es así. ¿Por qué? Porque la santidad ya es visible en nosotros, porque ya empezamos a ejercer algo en nuestra mente y lo empezamos a ejecutar. Algo que también siempre usted va a escuchar, cuando alguien prepara un tema, lo prepara para uno primero y entonces se hace consciente de las palabras que voy a decir y que tengo que ser coherente. Yo tengo que saber lo que significa esta parte de que mi cuerpo, que en otro tiempo fue ocupado para otras cosas, ahora ya no es así. Ahora ya es de esta manera lo que dice el 19. Ahora para santidad tengo que presentar mis miembros al servicio de justicia. Y empezamos a ver que la santidad es ¿qué? Transformación, conversión. Si no hay una transformación, no puede haber santidad. Por eso les digo que el llamado para mí es sumamente importante, que no se pierda, que siempre se esté dibujado en nuestro ser, que estoy aquí porque Dios quiere para que esté aquí, y que yo nunca olvide eso, para que entonces las acciones que yo haga sean así, sean en santidad, sean con ese pensamiento de servir. Y adelante vamos a hablar de la actitud que tenemos. Actitud de servicio, actitud de otras situaciones que también son importantes. La santidad se hace visible en la manera de vida de los hijos de Dios. Quiero que cambien de posición, todos vayamos a esta porción. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 16. Todos juntos de manera pausada vamos a leer. Adelante. Por lo cual, teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos con templanza, esperad perfectamente en la gracia que como hijos obedientes, no conformando con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Amén. Hermanos, ocupe su lugar. Habla de obediencia. Aquí en esta porción yo tengo subrayado como hijos obedientes. Y vuelvo a citar lo que dijo en Apocalipsis. A los que son obedientes les dice, santifícate todavía más. Lourdes, santifícate todavía más. Perdón, Rubén, santifícate todavía más. Gonzalo, todavía te falta. Dice aquí, como hijos obedientes. La obediencia para nosotros, hermanos, es un estandarte. ¿Sí sabe eso? La obediencia para los hijos de Dios es un estandarte. ¿A quién obedecemos, hermanos? A Dios, hermanos. Hermanos, siéntase privilegiado de obedecer a Dios. Hay personas que apreciamos, no que sean nuestros amigos, compañeros que manifiestan cierta conducta hacia nosotros y que quisiéramos que obedecieran a Dios, pero cuando uno les habla de Dios, ya no. Y cuando yo tengo la oportunidad de obedecer a Dios, hermanos, hoy el tema que nos dio nuestro hermano Horacio, fue un tema para mí, hermanos. Digo, qué bueno que es recordar esta parte, que el amor cubre todas esas faltas en el aspecto del matrimonio. Digo, qué bueno que lo dice el hermano, qué bueno. O sea, son temas que quizá ya escuchamos, hermano Horacio. Su tema yo ya lo había escuchado. Pero para el día de hoy, en este sábado, Dios quiso que yo lo escuchara nuevamente. Y también usted, hermano, y también usted, hermana. ¿Por qué le digo que se sienta privilegiado de obedecer a Dios? Dios, así lo voy a decir, Dios ocupa mucho la repetición, hermanos. Dios no necesita que nosotros seamos muy repetitivos para Él,
pero Él en nuestras deficiencias sabe que tiene que repetirnos muchas cosas. Recuerde lo que dice en Deuteronomio, repetirás ¿qué? Cuando te levantes, cuando te duermas, cuando andes en el camino. Nos repite porque nos ama, porque quiere que todavía sigamos creciendo, porque todavía nos ve que nos falta. Sí estamos creciendo, hermanos. Mire, si hablamos un poquito ya al punto que me voy a meter, también voy a tocar un poquito de la teoría a la práctica. Si hablamos de cualquier aspecto, en situación material, cuando alguien empieza a hacer algo y lleva muchos años haciendo lo mismo, llega el momento en que lo domina tanto y que lo hace muy bien y muy rápido. Pero en lo espiritual podemos hacer incluso un ejercicio personal. ¿Cuántos años tenemos de conocer a Dios? ¿Cuántos años tenemos de ser bautizados? ¿Cuántos años yo tengo de tener la oportunidad de dar unas palabras leyendo la Escritura, un mensaje, una exhortación, una predicación? Muchas. ¿Y me veo igual que cuando inicié? Ya no, hermanos. Ya no soy igual que como cuando inicié. Ya no soy el mismo que cuando me bauticé. Ahora en estos 20 años después, ¿qué digo? Ya no me veo como antes. Y usted también, cada uno de ustedes pueden hacer un análisis y decir, ya no soy como antes. Miren, le voy a decir una ilustración. Alguna vez escuché una oración muy bonita que decía el hermano Uber, sí, fue el hermano Freddy Medina, y decía, usted sabe que él a veces derrama lágrimas en sus oraciones, y decía aquellas palabras, que ya no seamos enanos, que ya no veamos inalcanzable al Señor Jesucristo, decía. Hermanos, ya no seamos enanitos, ya no veamos al Señor Jesucristo como algo inalcanzable. Sí es alcanzable, hermanos, sí es alcanzable la estatura del Señor Jesucristo, porque tenemos todo, hermanos, tenemos la vida. Hoy también me llamó mucho la atención, perdón, hermanos, yo soy de los que recuerda muchas cosas. Un hermano que se llama Israel, me llamó la atención su gratitud. Gracias por la vida, gracias porque puedo buscarte. Incluso hasta la puede recordar, no sé si está el hermano o el hermano ministro que hizo la oración. Así fue su gratitud. Esas cosas simples son las que no tenemos que perder de vista nunca. Gracias por la vida. Yo ahora valoro más la vida que hace 10 años, que hace 2 años. ¿Sí me entiende, hermanos? También usted tiene que hacerlo así. Usted tiene que saber también que lo que hizo la semana pasada, ahora lo tiene que superar, viviendo en santidad, viendo al Señor Jesucristo más alcanzable todavía. No podemos pasar años tras años fortaleciendo la teoría. No se puede. Pregúntale al hermano Edgar, ¿en cuánto tiempo se aprendió los 40 puntos de fe? No sé, quizá meses, hermano. ¿Menos? Menos. Vea. La teoría se aprende, voy a hacer así. Si usted hoy se propone aprenderse un versículo, una porción, se lo va a aprender así. Pero vivirlo, hermanos, eso es lo que cuesta trabajo. Bien, la santidad es visible, hermanos. Ya leíamos 1 Pedro. Y hermanos, pongo aquí en el inciso 6, quiero que también medite usted en estas palabras. No podemos hablar de un crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual, hermanos. No se puede hablar de un crecimiento espiritual si tu vida no es espiritual. Y así de fácil. ¿Sí? Está bien fácil, ¿no? ¿Entenderlos? Hermanos, allá arriba, ¿sí se entiende perfectamente esto? No podemos hablar de un crecimiento si no estás ahí, si no estás llevando esa vida espiritual. También hay una enseñanza que usted ha escuchado, que los hijos de Dios solamente tenemos un estilo de vida, un tipo de vida, es una vida espiritual, y ciertamente así es. Pero quizá en algún momento la dejamos, y quiero retomarla solamente en el día especial, que es el día de hoy. Es un día especial hoy. ¿Y mañana no es especial, hermanos? También es especial. Y el lunes es especial, y el martes es especial. Todos los días son especiales. Por eso
llamó mi atención lo que decía el hermano. Gracias por un día más de vida, hermanos. Y con esa comprensión tan fácil que Dios quiere que entendamos, porque así lo ilustra bien claro, que cada día se aprecia cuando se vive en santidad, entonces crezco cada día, hermanos. Entonces sí digo, esas palabras de que me tengo que santificar todavía, pues las ejecuto, hermanos, las llevo a la práctica, porque ya estoy aquí. Hermanos, ya, mire, perdón, ya ni nos conviene buscarle en otro lado, hermanos. Que se entienda esta parte, porque ya experimentamos, porque ya sabemos que Dios me llamó a su pueblo, a su iglesia, a la verdadera. ¿Y sabe por qué le digo esto? Porque yo sí conocí previo a la iglesia de Dios algunos argumentos, algunas doctrinas de los que tienen muchas almas, se puede decir, muchas personas. Pero cuando tú te adentras y cuando dices, pero ¿por qué llevas esa práctica si no está así? Si Dios no la estableció así, si no ha quedado todavía abolida. Y entonces empiezas a ver y dices, estamos en la verdad. Un grupo de personas, nosotros hoy, contaba, los varones somos más de 30, como que 30 familias representadas se puede decir. Fíjese todo el potencial que podemos dar a conocer, hermanos. Si esas 30 familias representadas como varones, nos preparamos para esto y damos a conocer porque ya tenemos una vida espiritual. Y entonces sí se puede decir, hacer una evaluación, ¿cuánto estoy creciendo espiritualmente? ¿Sí me entiende? Ya estamos aquí y tiene que hacerse su evaluación. Usted en lo personal tiene que aplicarse ese examen de conciencia correspondiente, se dice. Un sábado más, el hermano Gonzalo nos habló de la santidad, el hermano Horacio habló del amor, el hermano Reinaldo de la práctica, el hermano David ayer nos hablaba de fechas, de días, de visitas, de mucha información. ¿Y todo eso qué? Tiene que generar algo en mí, hermanos, tiene que generar algo en mí, por supuesto que así es. Bueno, y abajo hago una serie de preguntas. ¿Por qué cuesta tanto trabajo pasar de la teoría a la práctica? La teoría es fácil, pero la práctica no debería ser más difícil. Pero el hombre lo fácil lo hace ¿qué? Luego nosotros nos metemos en cada cosa, hermanos, en cada cosa en verdad, que a mí en ocasiones me da risa, no me enoja. Digo, algo que es tan fácil lo estás haciendo complejo. Y cosas cuando ya las analizas, son cosas que se pueden superar muy rápido, muy rápido. Hermanos, hay temas que pueden pasar entre nosotros en los cuales nos inquietan por algún momento, algún malentendido. Pero si te pones a ser sensible, empático y todo eso, dices, esto no es nada a comparación de lo que se vive en otros lugares, en el mundo. A veces surge alguna discordia, pero que tenemos que saber manejar y decir, es fácil, pero en ocasiones nosotros que ya conocemos lo hacemos difícil, lo hacemos complejo. El hombre suele ser así, lo fácil lo hace difícil, hermanos. Nosotros no seamos de esos. Lo fácil es fácil, estando en una vida espiritual es fácil. Hay momentos en que yo me he sentido triste cuando escucho, sí, lo voy a decir, cuando escucho a alguien que está mucho más preparado que yo en la parte espiritual, y que a lo mejor dice un concepto que digo, no está conforme a la Escritura, está cayendo en sentimentalismo, pero yo me quedo con eso y digo, no pasa nada, yo el día que tengo oportunidad lo puedo enseñar, lo puedo expresar a conforme está escrito. ¿Alguna vez escuché a un ministro que menospreciaba una enseñanza de Dios? Sí, hermanos, y no estoy hablando del ministro porque también tiene cosas que aportar, por algo está ahí, ¿verdad, hermanos? Por algo Dios puso a él. Pero enseñaba algo que decía, no es así. O sea, no es que yo esté en contra, sino que la Escritura no lo dice así. Pero eso fácil que yo veo, lo puedo hacer complejo, lo puedo en algún momento incluso abordar y decirle, no sé si entendí mal, pero lo que usted da a entender es esto. Y la Escritura está así. Y a lo mejor podemos reflexionar. Y entonces eso que pudiera hacerse complejo, yo lo manifesté en facilidad, hermanos, ¿verdad? Se puede, pero tiene que salir de uno. Uno tiene que ver las cosas que se pueden arreglar de una manera fácil. Hermanos, con la ayuda de Dios dice que somos más que vencedores, que somos victoriosos. ¿Cómo puede haber cosas difíciles?
explíquemelo, porque sí habla de adversidades, habla de tempestades, pero dice tan solo esta enseñanza que Dios no nos da más. Hermanos, eso ya cambia todo. Si yo estoy bien afianzado de Dios, aunque enfrente una situación muy adversa, muy complicada, pero Él no me va a soltar y voy a salir victorioso, porque tengo una vida espiritual, porque entonces se va a reflejar que sí hay un crecimiento espiritual cuando lleguen las pruebas. A mí me daba miedo saber que cuando más te adentras en las cosas de Dios, surgen cosas, como a Job, como a Esteban, como Moisés, muchos podemos ilustrar. Entre más daban, como que más difícil eran las pruebas, ¿no? Pero llevaban una vida espiritual y crecían y la superaban y crecían. Así somos nosotros, hermanos. Cuando enfrentamos algo, sea cual sea, y lo logramos, crecemos. Hermano Carlos, alguna ocasión nos hablaba del estancamiento espiritual, muy peligroso, hermanos. Caer en una zona de confort, como se dice en el humano. El trabajador cuando cae en una zona de confort, hermanos, en verdad ya, hay algunos que dicen, yo ya nomás estoy esperando que me liquiden, yo ya estoy esperando nada más que me jubilen, y todos esos años que todavía quizá te faltan, caes en un estado de confort. Quizá también en lo espiritual podemos caer así. Nos enseñaba nuestro hermano Carlos, y es muy riesgoso, llegar a un conformismo espiritual. Yo ya me sé la escritura, yo ya me sé los puntos de fe. Ya leí una ocasión la 1909 y la 1960. Ya sé. Lo que dice el hermano Horacio, lo que dice el hermano Martín, lo que dice el hermano Rubén, lo dicen muy nutrido, pero ya lo conozco. No, hermanos. Cada día se aprende, hermanos. Hoy aprendimos, hermanos varones, ¿de quién aprendimos hoy? Qué hermoso dominan el tema los adolescentes. Hicieron una exposición 4 adolescentes turnándose de manera fluida, con los versículos, con sus palabras claridosas. Así, qué bonito, se aprende, hermanos. Yo aprendí. Yo ese tema lo di con los varones y hoy vienen a dármelo a mí. Y dije, qué bueno, hermanos. Vea, hermanos, porque se tiene una vida espiritual, porque entonces hay un crecimiento espiritual. Si seguimos haciendo lo mismo, los resultados, ¿qué dice? Esto usted se lo sabe. Los resultados van a ser lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, no espere cambios, hermanos. Es una ecuación, se puede decir, una regla, que no le tiene que buscar más, hermanos. En el matrimonio, de hijos a padres, en el trabajo, con Dios, con muchas cosas. Bueno, Dios es misericordioso y bondadoso. Dios no aplica ahí en esa parte, porque seguimos haciendo lo mismo y Dios nos sigue bendiciendo, sigue siendo bondadoso con nosotros. Pero nosotros humanamente, hermanos, si seguimos haciendo lo mismo, hermano, no espere un cambio, no lo espere, así se lo puedo decir, que no va a suceder. Así lo tengo yo bien claro, no va a suceder. Bien, mis hermanos, ¿cómo vamos? Vamos bien, tenemos todavía tiempecito. Vamos con el tema, con el punto 3, hablar de actitud, hermanos. Los hijos de Dios tienen actitud. Aquel que alguna vez se enfrentó y le dijo, es que Dios te prohíbe, es que ahí en tu iglesia todo te prohíben. ¿Qué actitud toma usted cuando le dicen esas cosas? ¿Qué actitud tiene usted para enfrentar las situaciones? ¿Se acuerda lo que dice Lucas 9:62? Que ninguno que poniendo las manos en el arado. Otro ejercicio, hermanos. ¿Quién ya puso las manos en el arado? Levante su mano. Todos ya pusimos las manos en el arado porque estamos aquí. Ya no hay vuelta atrás. Ni es el tema del día de hoy, pero si usted vuelve atrás o suelta esas riendas, usted sabe lo que va a suceder, hermanos. También sabe usted lo que va a suceder. Y quizá va a volver a tomarlas, pero con experiencias ingratas, con consecuencias no deseables. Por eso que una vez tomando las riendas, ¿sabe qué? No la suelte, hermano. Ya no la suelte, porque recuerde el llamamiento, ¿para qué fue llamado? Qué bendición, hermanos. No perdamos de vista que es una bendición que yo puedo ser parte de ese grupo de personas que sé esto, que sé que me conviene ya tomarlas, que ya entré y que estoy aquí. Bien,
Lecturas. ¿Qué dice el apóstol Jacobo en capítulo 4, versículo 6? ¿Alguien lo quiere leer, mis hermanos, por favor? Habla de actitud ahí también. Adelante, hermano Daniel, por favor. Dice la palabra de Dios: mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Amén. Dios resiste a quienes, a los soberbios. Usted sabe que una persona soberbia cómo es. Yo no tengo que mencionarlo porque ni es grato mencionar las características de una persona así. Dios lo resiste, Dios lo rechaza, Dios no lo acepta, Dios no lo quiere. Cuidado, hermanos, si en algún momento alguien nos dice que tenemos algo de soberbia, cuidado, hermanos. Porque cuando me advierten en esa parte, ¿sabe qué? Me está advirtiendo Dios algo. No me conviene ser soberbio, no quiero ser soberbio, porque Dios me rechaza. Y dice que da gracia ¿a qué? ¿Quiénes son los humildes, hermanos? Los hijos, los verdaderos hijos de Dios, son los que conocen la humildad, los que se conducen con ese pensamiento de humildad. Que no se confunda la humildad, hermanos. No es ni tantito vinculada a la ignorancia, a la dejadez, a la falta de conocimiento. Al contrario, hermanos, la humildad es una persona que es sabia, que es prudente, que es espiritual. Esa es una persona humilde. Y Dios da gracia. ¿Qué actitud tenemos, hermanos? Tenemos actitud de humildad. Yo lo sé que tenemos actitud de humildad. Conozco hermanos, hermanas que tienen actitud de humildad y que me han enseñado y que nos han enseñado. Conozco a jóvenes que tienen actitud de humildad y que nos vienen enseñando, porque estamos dentro del pueblo de Dios. Afuera no, en otro lugar no. No es viable, no es duradera. El crecimiento espiritual inspira una actitud de avance, una actitud de crecimiento exponencial. ¿Ha escuchado esta palabra? Qué bonita y más lo que significa. El crecimiento exponencial es de una manera rápido y bien hecha. Rápida y bien. Qué bueno, hermanos. Filipenses 3, del 13 al 14, dice así: hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Amén. Proseguimos adelante, hermanos, hacia el premio que es para cada uno de nosotros. Hermanos, es una realidad ese premio. Tampoco lo pierda de vista, también dibújeselo en su diario vivir. Así como el apóstol lo dijo, así con esas palabras: yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa tengo clara: voy hacia Él, hermanos. Que no nos detenga nada, que no seamos teóricos, que no hagamos complejo lo fácil y que pasemos a la práctica, porque ya lo estamos haciendo, porque ya lo estamos ejerciendo. Así como Dios intensifica, los mensajes, Dios está intensificando en esos tiempos muchos mensajes, hermanos. ¿O será que para mí yo los veo así? Porque Dios me conoce tanto que sabe que todavía me falta ser santo. Pero hagamos estas palabras como lo dijo el apóstol. Una cosa está bien clara en mi corazón: que no voy a voltear y que no voy a dejar de tener esa actitud, ese crecimiento de avance. Tengo que crecer más. Y cuando usted en un periodo de tiempo se haga una pregunta: ¿cuánto he crecido desde aquella vez que predicó el hermano Gonzalo? ¿Cuánto he crecido? Tiene que saber, hermanos. Tiene que hacerse esa, no se la haga a nadie, no se la haga a nadie, porque a lo mejor no le va a gustar la respuesta. Hágasela a usted. Usted, hermano obrero, hermano diácono, hermano ministro, hermano congregante, hágase esta pregunta: ¿cuánto he crecido? ¿Cuánto estoy creciendo? ¿Estoy avanzando?
así como el apóstol lo dijo, que tenía bien claro, que quizá no lo había alcanzado todavía, pero no perdió de vista el objetivo que era el Señor. Alcanzarlo, hermanos, una actitud de avance. Y por último, en este punto, Mateo 20, 27 a 28, una hermana también que me ayude, por favor. Los evangelios, vamos a Mateo, capítulo 27, versículos 20, Mateo 20, 27 y 28. Adelante, hermana Yared. Y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Amén. Fíjense, hermanos, ¿a dónde nos lleva esta parte de la actitud? Al servicio. Estamos para servir. Por eso la actitud cuenta mucho en el crecimiento espiritual, en la parte de la santidad. También no puede haber crecimiento si no tengo actitud. Actitud de crecimiento, actitud de humildad, actitud de servicio, actitud de amor, actitud de ser paciente, actitud de escuchar, actitud de corregir. ¿Qué actitud tengo, hermanos? ¿Cómo me ven? ¿Cómo me sienten? ¿Cómo me escuchan? ¿Cómo vivo, hermanos? Con esa actitud. Una persona así, con esos atributos, con lo que usted acaba de leer, que el Señor Jesucristo, el apóstol, lo dice, es una persona muy agradable, muy grata. Alguien que tenga esa actitud de humildad es una persona que es amena estar con él, escucharla. Una persona que te contagie de que tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que ir, tenemos que solventar. Es grato estar con una persona así. Y una persona que tenga una actitud de servicio, que pueda jalar, que pueda ilustrar cómo se hace, es una persona muy agradable. Imagínese todo lo contrario a esto, hermanos. Imagíneselo. Alguien que esté dentro de la iglesia, que no tenga actitud de humildad. Alguien que se pare enfrente, que no tenga una actitud de crecimiento. Alguien que escriba, que cante bonito, que diga muchas cosas buenas, pero que no tenga una actitud de servicio. Por eso le decía que la santidad es visible. Nuestros frutos son visibles. Es importante, hermanos, la actitud. Bien, vamos llegando ya al final. Como resumen, hermanos, como un resumen del punto número 1, soy elegido, soy llamado, creado para ser santo. No se olvide de esto, hermanos. Usted y yo somos elegidos para ser santos. No fuimos llamados para inmundicia. Usted lo leyó conmigo. Punto número 2, la santidad es visible en mi manera de vivir, de pensar, de accionar, de todo lo que usted sabe, todo lo que hace diario. Ahí se ve si está viviendo una vida en santidad. Diario, hermanos. Los hermanos con los hermanos, los hijos con los padres con la esposa, los padres con el vecino, todos, hermanos. Ahí se ve, es visible. Punto 3, tengo una actitud de humildad, servicio y de avance. ¿Qué? No me detiene nadie, hermanos. No lo detiene nadie en continuar santificándose en verdad, en esa santificación de verdad. ¿Quién lo puede detener? Dígame, hermanos, ¿quién lo puede detener? Nadie, hermano. ¿Quién le va a ayudar para que avance? El Señor. Todo lo tenemos en favor. Y como conclusión, vamos al libro de Apocalipsis. Voy a leer estos versículos. Último libro de la Escritura, último capítulo. Dice el versículo 7 así. Quiero que cambie de posición, ya llegamos al final. El versículo 7 dice así: he aquí vengo presto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía ¿de qué? De ese libro que usted tiene, hermanos. El Señor Jesucristo dice en esa enseñanza, en ese versículo: bienaventurado usted que puede discernir la profecía que está en este libro. Paso al 11 y 12. El que es injusto sea injusto todavía, el que es sucio ensúciese todavía, el que es justo sea todavía justificado, y el santo
sea santificado todavía. He aquí, yo vengo presto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según ¿qué? Su obra. ¿Quiere la recompensa? ¿Cuál es su obra? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su crecimiento? Usted tiene que saberlo y tiene que saber que el galardón ya está para usted. Y termino con este versículo que son hermosos, 20 y 21. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y terminamos, hermanos, con estas letras. Si perdemos de vista esta última exhortación, hermanos, si usted la pierde de vista en algún momento, está menospreciando la segunda venida de nuestro Señor. No la menosprecie. No la menosprecie, hermanos. Hoy es el día que usted tiene la oportunidad de recibir, de esperar al Señor Jesucristo en esa vida en santidad verdadera. Pásalo, Señor.